Y sabes, esta mañana de lo que vamos a estar hablando afecta a solteros como a casados. Posiblemente los solteros están diciendo, chale, ¿de qué va a hablar este Giovanni? ¿Sabes? No voy a hablar de tu problema con el olor de... Muy bien. ¿Sabes que los solteros tienen un gran problema? Y es que muchos de los solteros les apestan los pies. Sí, yo me acuerdo de eso. Ahora ya casados, pues obviamente ya se cuidan los pies, pero solteros nos da igual. ¿Sabes? No voy a hablar de eso, está ahí para que no te preocupes. También los solteros tienen algún problema con bañarse. ¿Sabes que muchas veces los tienen que bañar a la fuerza? Su mamá está, ¡ay, báñate, chamaco! Y no quieren bañarse. No voy a estar hablando de eso, solteros, tranquilos. A ver, los casados, no voy a estar hablando con sus problemas con las suegras. A ver si sale por ahí. Así es. No voy a hablar de eso, casados, no se preocupen. Y sobre todo, aquellas mujeres, no voy a hablar de su problema con los zapatos. A ver, levanten su mano. ¿Quién tiene el closet así? ¿Sabes? Tienes un problema. No tengas muchos zapatos. Está bien, hay muchos. Pero ya sinceramente, vamos a estar hablando de un tema que las personas lo hacen a ocultas. Las personas se alejan de todo y a solas empiezan a practicar eso que vamos a estar hablando hoy. ¿Sabes por qué? Porque ante las personas como ante Dios no le agrada que hagas eso. Y por eso lo vamos a tratar hoy. Te dije, esto afecta a casados como a solteros. Y por eso es importante, por eso tu iglesia lo va a tomar este tema. Lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy es acerca de la pornografía. ¿Han escuchado esa palabra, pornografía? Levanten su mano. ¿Qué dice la Biblia sobre la pornografía? ¿Te has preguntado eso? ¿Sabes? Ese es un problema que está afectando hoy en día. ¿Sabes que en los matrimonios una de las razones por qué hay tanto divorcio es por este problema? ¿Sabes que los solteros no comprenden qué dice la Biblia acerca de la pornografía y dicen que hoy es normal y destruye tu vida, destruye tu familia, destruye tus seres queridos y destruye a personas? Y ahorita vamos a estar hablando de todo eso. ¿Está bien? ¿Por qué tratamos este tema aquí en tu iglesia? Porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque la Biblia habla de eso. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la pornografía. ¿Está bien? Así que si tú tomas notas, por favor te animo a que tomes el título de este estudio que vamos a estar viendo esta mañana. Y el título es, ¿qué dice la Biblia de la pornografía? ¿Qué dice la Biblia de la pornografía? Vamos a estar cubriendo este tema con 3 preguntas acerca de qué dice la Biblia de la pornografía. 3 preguntas acerca de la pornografía. ¿Está bien? La primera pregunta, a ti que tomas notas, te quiero ver con tu Biblia, por favor, es muy importante. Créeme, como estudiante bíblico, es muy importante que tengas tu Biblia abierta. ¿Sabes? Dios, la iglesia para eso existe, para equipar a los santos. ¿Para equiparlos de qué? Para ir allá afuera. ¿Sabes? Te animo a que seas un estudiante bíblico. Te animo a que me estés acompañando con tu Biblia y que estés tomando notas. ¿Sabes por qué damos una libretita para ti? Para que estés anotando. Créeme, yo soy malísimo para memorizar cosas o recordar. Entonces, ¿qué hago yo? Anotar. Y en la casa yo empiezo a meditar en todo lo que escuché hoy. ¿Está bien? Así que te animo simplemente. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Y la primera pregunta que vamos a contestar acerca de la pornografía es malo ver pornografía? ¿Es malo ver pornografía? Ok, muy bien, yo creo que todos tienen la respuesta. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Sabes que cuando te acercas a una persona y le dices, oye, ¿qué opinas de la pornografía? Esa persona te va a decir que no tiene nada de malo ver pornografía. Y te van a decir 2 excusas o 2 razones. La primera, porque solamente están viendo, no lo están haciendo. Y la segunda razón que te van a decir por qué no es malo ver pornografía, te van a decir, estos son otros tiempos y en los tiempos de hoy ya es normal ver pornografía. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros? ¿Escuchar a tu papá, a tu mamá, al vecino? No. Saber qué dice la Biblia acerca de eso. Acompáñame, vamos a ver qué dice Jesús acerca de esto. Mateo capítulo 5, verso 27 al 28.
Mateo capítulo 5, verso 27 al 28. Por favor, acompáñame en tu Biblia. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vemos aquí que Jesús responde a esas dos excusas que dan las personas. La primera, miro pero no hago, ¿verdad? Así dice. Jesús aquí está diciendo que cualquiera que vea a una mujer con codicia, ya adulteró en su corazón. ¿Qué significa eso? Que no es necesario que lo lleves a la práctica. Con solamente hacerlo en tu corazón ya es suficiente. Para Dios tú estás adulterando. Para Dios tú estás cometiendo un pecado. Adelante, Víctor, por favor, siéntate. Está bien, la segunda razón, la segunda excusa que nos dan, ¿cuál es? Que son otros tiempos aquí. ¿Sabes? En los tiempos de Jesús ya existía esto. Y Jesús lo está tratando. Les está diciendo a fariseos que decían: yo mientras no haga el acto, yo no tengo ningún problema con Dios. Pero Dios le está diciendo: no, mientras tú veas y codicies, ya estás adulterando en tu corazón. ¿Sabes? En los tiempos de Jesús, como anteriormente, ya existía la pornografía. Puedes decir: ay, entonces, ¿no es necesario un celular? No, no es necesario un celular para caer en este pecado. ¿No es necesario una computadora? No, no es necesario. ¿Sabes dónde empieza todo eso? En el corazón. La Biblia nos dice que lo que entra, lo que vemos, no es malo. Lo que sale es lo malo, lo que nos contamina. Y sabes, el pecado empieza aquí. No necesitas un celular o cualquier otra cosa como hoy en día ponen su excusa de que ya es normal hoy. No, desde en tiempos antiguos ya existía este pecado. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que con solo ver tú ya adulteraste, ya cometiste ese pecado, y desde tiempos antiguos ya existía este pecado. Vamos a contestar nuestra segunda pregunta. Entonces, contestando esta pregunta, ya para resumir, contestando esta pregunta, ¿es malo ver pornografía? Claro que sí. Claro que es malo, porque tú ya lo estás llevando a la práctica en tu corazón. Y ante Dios es un pecado. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta. La segunda pregunta es: ¿qué consecuencias trae la pornografía? ¿Qué consecuencias trae la pornografía? Tú, si eres estudiante bíblico, te animo a anotar. ¿Sabes? Te voy a dar 3 consecuencias presentes que trae la pornografía a nuestras vidas. 3 consecuencias presentes que trae la pornografía a nuestras vidas. Primera consecuencia, y es que destruye tu vida. La primera consecuencia es que destruye tu vida. Y estoy hablándole a solteros. ¿Está bien? La Biblia nos dice que somos llamados a ser puros sexualmente. Grábate esto, la Biblia nos llama, Dios nos llama a ser puros sexualmente. ¿Qué significa eso, solteros? Que el sexo no es antes del matrimonio. El sexo es en el matrimonio. Y Dios así lo ha dicho en su palabra. ¿Está bien? Entonces, grábate esto, somos llamados a ser puros sexualmente. ¿Sabes? El sexo Dios lo hizo, pero el sexo se practica en el matrimonio solamente. Después vamos a estar hablando de un tema acerca del matrimonio. ¿Qué es un matrimonio ante los ojos de Dios? Está bien, es que te animo a que vengas, y solteros también les animo a que vengan, porque cuando se quieran casar eso les va a ayudar mucho. ¿Está bien? Bien contento. Muy bien, vamos a continuar. Segunda consecuencia en nuestras vidas, y allí me voy a dirigir a matrimonios. La segunda consecuencia es que también destruye tu vida y destruye tu matrimonio, la pornografía. Destruye tu vida y destruye tu matrimonio. ¿Cómo puede destruir la vida de un casado como de un soltero? En tu relación con Dios. La Biblia nos dice que cuando practicamos este pecado, estamos sucios espiritualmente ante Dios. Y sabes, tú no puedes entrar a la presencia de Dios con pecado en ti.
Pero que Jesús no murió por mí, que Jesús no murió por mis pecados, sí. Pero Dios te está diciendo que ese pecado no lo practiques, que te arrepientas. Y cuando tú te arrepientes, la sangre de Cristo te limpia. Pero cuando tú no te arrepientes, y eso significa que lo sigues practicando, Jesús no paga por ese pecado. Jesús no paga por ese pecado hasta que te arrepientas. Es que no confundas la gracia de Dios, ¿está bien? Hay muchas personas que dicen, Dios es un Dios de gracia, voy a hacer lo que se me plazca, entonces Jesús ya pagó. No, porque arrepentimiento es lo que te pide Dios. ¿Y arrepentimiento qué es? Obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra. Entonces cuando Dios te habla y tú sigues practicándolo, tú no te estás arrepintiendo. Tú no estás obedeciendo a Dios. Y créeme, ahí tú no puedes tener tu relación con Dios. Destruye tu vida espiritualmente. ¿Está bien? Casados, destruye su matrimonio. Destruye su matrimonio. ¿Sabes? Hay muchas estadísticas que aquella persona casada y practica esto de ver pornografía, llega el momento que se hace un vicio tan grande que ya no lo puede soltar. Y la Biblia, las estadísticas dicen que las personas, los casados, llega un momento donde ya no encuentran satisfacción con su cónyuge. Y sabes, ahí viene el divorcio. ¿Sabes por qué? Porque es un pecado. Y la Biblia es clara, todo pecado va a destruir tu vida y lo que tengas, porque así es el pecado. Así que, esposo o esposa, créeme, tú no tienes que engañar a nadie. Dios te conoce. ¿Qué puedes hacer? Acercarte. No estás solo. Dios está contigo. Dios te está hablando. Pero también tienes una familia que te ama y puede orar por ti, puede aconsejarte, puede estar ahí contigo. No es fácil salir de ese problema. Pero con Dios se puede. Créeme, no esperes que tu matrimonio se destruya. No esperes que tu propia vida se destruya. Ven y acércate, pide ayuda. Dios te lo está diciendo, no yo, su palabra. ¿Está bien? Cuidado. Tercera consecuencia. Tercera consecuencia de la pornografía en tu vida. Afecta a personas. Tercera consecuencia, afecta a personas. ¿Sabes? Aquí voy a entrar en un tema un poquito duro, pero es la realidad y siempre acuérdate de eso. No hay otro propósito aquí en tu iglesia más que sepas la verdad de lo que está pasando a tu alrededor. ¿Sabes? Afectas a personas. ¿Por qué te digo eso? Estadísticamente nos dice que la mayoría, escucha bien, la mayoría de las personas tienen problemas con este pecado. Pero lo más interesante es que el 65% de las iglesias batallan con este pecado. ¿Qué significa? Que la mitad de la iglesia y poquito más practican este pecado y es la pornografía. Y sabes, son estadísticas y lo creo. Porque es un pecado que a la mayoría de las personas las tienen amarradas. Son cadenas espirituales muy grandes, pero ¿sabes? Posibles. El 65% de las personas practican este pecado y es el estar viendo pornografía. ¿Por qué afectas a otras personas? ¿Sabes? Las estadísticas dicen que las personas desde los 12 años en adelante empiezan a practicar este pecado. ¿Qué significa eso? Que cuando tú eres parte de estar viendo estas cosas, la pornografía es un negocio. Cuando tú más estás, el negocio va más a crecer. ¿Sabes qué estás haciendo? Niños de 12 años están viendo pornografía. ¿Sabes? Es un negocio la pornografía, que hay negocios con personas. Hay tráfico de personas. Ponte a investigar. Y sabes, hay personas que vivían en esto, que practicaban esto, pero nunca por su voluntad. Eran drogados o eran
amenazados y por eso lo practicaban. Incluso hoy en día es tanta la perversidad del humano que incluso hay pornografía de niños. Hoy en día hay pornografía de niños y eso duele. Y están participando en eso. ¿Sabes? ¿Un niño crees que a él le gusta eso? Claro que no. Pero los obligan, hay trato de niños, hay tráfico de niños. ¿Y qué hacen con los niños? Los fuerzan a hacer esas cosas. No solamente este pecado afecta a tu vida, afecta a tu matrimonio y afecta a la de muchas personas cuando tú eres parte. No sabes el daño que está ocasionando este pecado. Hay niños, hay personas que no lo quieren hacer, pero porque es un negocio y hay muchas personas que lo ven, ya manipulan a personas. ¿Sabes? Estás destruyendo la vida de muchas personas, pero más que todo estás destruyendo el corazón. No lo estás destruyendo, pero a Dios le duele que estés practicando este pecado, porque a Él no le agrada. Está bien, iglesia, es importante. ¿Por qué? Porque tú le puedes hablar a tus hijos, tú le puedes hablar a tu pareja, pueden sentarse y platicar sobre este asunto. Te lo vuelvo a repetir, no estás solo. Lo peor que puedes hacer es alejarte y fingir que no está pasando nada en tu vida cuando Dios te está diciendo: yo te amo y no quiero que tu vida sea destruida, no quiero que tu matrimonio sea destruido, no quiero que caigas en este pecado más. ¿Sabes que hay muchas personas que dicen: ay, es que Dios lo permite? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Sabes? Dios te da la oportunidad de obedecerle. ¿Qué es lo que hace la humanidad? Rechazar a Dios y tomar el pecado. Y por eso el mundo está así, porque rechazan a Dios. No lo rechaces. Él es muy claro con su palabra. Y sabes, Él busca solamente un corazón que quiera. Y su palabra dice que todo corazón que recibe su palabra no vuelve sola a su palabra. Va a ser la obra en tu corazón. Si tú tienes ese corazón, gloria a Dios. No estás solo. La segunda consecuencia, dije 3 consecuencias presentes. Hay una consecuencia a futuro. Anótalo por favor, una consecuencia a futuro. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 5, verso 19 y 21. Gálatas capítulo 5, del verso 19 al 21. Te lo voy a leer, ahí está en tu pantalla. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ahí está la palabra, fornicación. ¿Qué más dice? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. ¿Qué dice más? Enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya os he dicho antes. ¿Qué dice? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esa es la tercera consecuencia de la pornografía. Y hay muchos pecados aquí, pero ahorita estamos centrados en este pecado de la fornicación. Y sabes, la Biblia es muy clara. Y no hay por dónde te vayas, porque ese es nuestro pecado más grande, que siempre queremos sacarle la vuelta a lo que dice la Biblia. Y es clara la Biblia: aquel que practica este pecado no entrará al reino de los cielos. Esa es la consecuencia futura. ¿Por qué? Lo dice aquí bien claro en el verso 21, acompáñame. 19, 21 al final. Dice, como ya antes, ¿qué? Los que practican tales cosas. ¿Qué se refiere a esto? En el presente. Tú lo estás viviendo, es parte de tu vida ese pecado. Y eso habla de que no hay arrepentimiento en tu vida. Te pregunto, ¿tú tienes este pecado? ¿Lo estás practicando? Y no es necesario llevarlo a la práctica, con tan solamente lo que estás viendo. Si tú estás en este pecado practicándolo, tienes que arrepentirte.
El arrepentimiento, ya te lo he dicho, es darle la espalda al pecado, no practicarlo más y obedecer a Dios, obedecer su palabra. ¿Por qué te digo esto? Que en Cristo podemos. ¿Sabes? Cristo no solamente nos dio su palabra, Dios mismo. ¿Sabes qué es esta palabra? Nos dice cuál es la voluntad de Dios. ¿Estás pasando tiempo en la palabra de Dios? Créeme, si no lo estás haciendo, tú andas bien perdido y probablemente no sabes cuál es la voluntad de Dios. Otra cosa, Dios nos ha dado su Espíritu y su Espíritu mora en nosotros. ¿Y sabes quién es el que nos guía a la verdad? El Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sabes quién nos fortalece? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Y aún así, Dios nos dio a su Hijo. Por medio de Él tenemos perdón de pecados. Tú puedes arrepentirte. Dios te va a perdonar. Pero si tú no lo haces, créeme, esta es la consecuencia futura. Tú no entrarás. Porque el que practica la pornografía no entrará al reino de los cielos. ¿Está bien? Escucha esto, soltero y casado. El casado, ya le dijimos que va a destruir su matrimonio. Pero en el matrimonio, sí puede. Y Dios está de acuerdo en que haya comunión, unión entre parejas. ¿Está bien? Soltero, si tú estás practicando antes del matrimonio el sexo, estás en pecado. Si tú estás mirando pornografía, es lo mismo, es como que si lo estuvieras haciendo. Entonces, cuidado, iglesia. ¿Va? Dios es bueno. Dios nos ama. Y no hay mejor cosa que Dios nos hable y nosotros responder a su voz. ¿Está bien? Obedece a lo que Dios te está poniendo en tu corazón. Y es ya no practicar esto. Arrepiéntete. Vamos a pasar a nuestra tercera y última. Oh, no, perdón. Aquí en el segundo, Dios nos dice, perdón, les voy a dar una clave, solteros. Dios nos dice que cuando vengan esos pensamientos, en 1 Corintios capítulo 10, nos dice que llevemos esos pensamientos cautivos a Dios. ¿Qué significa eso? Que no va a estar como una vaca. ¿Sabes cuál es el proceso del alimento de una vaca? La vaca toma el césped, lo muerde, y con la vista se abre, y se lo come. Pero su metabolismo es volverlo a regresar, y lo vuelve a masticar. Lo vuelve y lo vuelve a sacar, hasta que llega el momento donde ya no sale, se queda en el estómago. ¿Sabes? Esta es una representación de lo que tenemos que hacer con esas cosas que vienen a nuestra mente. Muchas veces vemos cosas con los ojos y dejamos meter eso a nuestra mente. ¿Y sabes qué hacemos? Lo que hace la vaca. Masticarlo. Y ahí estás bien bobo, cayendo en ese pecado. No lo hagas. Entrégalo a Dios. ¿Está bien? ¿Sabes? Hablando de vacas, te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes qué hace una vaca con los ojos cerrados? Haciendo leche concentrada. Nada más quería hacerlo reír un poquito. Vamos a pasar a nuestra tercera pregunta y última. Tercer pregunta y última. Esta pregunta es esta. ¿Qué puedo hacer para dejar de practicar este pecado? ¿Qué puedo hacer yo para dejar de practicar este pecado? Te voy a dar 4 cosas que puedes hacer para dejar de practicar este pecado. ¿Está bien? 4 cosas, por favor anótalas. Primera cosa que tienes que hacer, si tú no eres hijo de Dios, tienes que venir a Cristo. Esa es la primera cosa que tienes que hacer. Si tú nunca has aceptado al Señor, si tú nunca has nacido de nuevo, ese es el primer paso. Fuera de esto, créeme, da igual si tú dejas de practicar ese pecado, porque hay muchos más. ¿Está bien? Que no te van a llevar al cielo. Pero primera cosa que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón. Si tú no lo has hecho, al final del servicio te va a decir cómo tú puedes recibir a Cristo en tu corazón. Segunda cosa, arrepentirte. Segunda cosa que tienes que hacer es arrepentirte. Y sabes, el arrepentimiento también muestra que tú reconoces tu pecado. ¿Cómo lo puedes reconocer?
confesándolo. Escucha esto, confiesa tu pecado. Y eso habla de hablarlo con alguien. Confiesa tu pecado y arrepiéntete. Si tú lo estás haciendo. ¿A quién se lo tienes que confesar? A una persona madura primeramente en la fe, que tú te puedas abrir a ella y puedas tenerle la confianza de decirle, sabes que yo estoy batallando con este pecado. ¿A quién más? A los líderes de tu iglesia. Aquí hay gente que te ama. Aquí hay gente que quiere que te sientas cómoda y en familia. Así que acércate. Y por último a mí. ¿Está bien? Nada, cierto. Vengan conmigo. Con toda la confianza yo les puedo escuchar. Y sabes, vamos a tratar eso. Jesús está con nosotros, pero también tu familia. No estás solo en esto. Y sabes, si piensas que eres el único, créeme, hay muchos por aquí, pero muchos se van a quedar calladitos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que vengas y lo confieses. ¿Está bien? Acércate a alguien. Tercera cosa, busca ayuda. Tercera cosa que tienes que hacer es buscar ayuda. ¿Sabes cómo puedes buscar ayuda? Acercarte con esa persona y decirle, hey, quiero que me monitorees, le puse yo. ¿Qué significa eso? Que te esté dando seguimiento. Oye, Eduardo, ¿estás batallando con eso? Ok. ¿Sabes? El lunes te voy a marcar, vamos a orar y vamos a estudiar un pasaje y en la tarde vamos a hablar de eso. ¿Está bien, Eduardo? Ok, muy bien. Yo le voy a estar pidiendo cuentas a Eduardo. Yo le voy a decir, ¿estás sola con esa persona? ¿Que estás batallando mentalmente y estás pecando mentalmente? Ya no tienes que estar solo con esa persona. ¿Estás cometiendo sexo en tu noviazgo? ¿Sabes qué, Eduardo? ¿O tienes que terminar con esa relación? ¿O tienes que decirle a ella que se tienen que casar? Y yo le voy a estar dando seguimiento. ¿Por qué? Porque él necesita que alguien esté ahí. Es difícil hacerlo solo. Busca ayuda. ¿Está bien? Abre tu corazón, confiesa ese pecado. Y créeme, Dios es bueno. Dios nos ayuda. Cuarta cosa y última que tienes que hacer, deshazte de todo lo que te guíe a este pecado. Deshazte de todo lo que te guíe a este pecado. ¿Qué me puede guiar a este pecado? Una amistad. Hay una amistad que te está jalando. Hay una amistad que hacen juntos. Deshazte de esa amistad. Créeme, no eres una persona religiosa. Hay muchas personas religiosas que no quieren nada que ver con aquel que no conoce de Jesús. Todo lo contrario nos pide Dios. Tienes que ir y hablarle de Jesús. Pero en este caso, Dios te está diciendo que dejes ese pecado. Y si tienes que dejar una amistad, tienes que dejarla. Si estás en unión libre y estás cometiendo este pecado, tienes que hablarlo. Y tienes que pedir ayuda. Y tienes que casarte. Tú estás cometiendo adulterio y Dios es muy claro. Ven. ¿Sabes? Tu iglesia pone pastel, ya le había dicho. Nos encanta. Créeme, Dios lo único que quiere es hacer algo hermoso de lo que Él ha hecho contigo. Quiere formar un matrimonio hermoso, que se amen y que eduquen a sus hijos en las cosas de Dios. Dios quiere bendecir esa familia. Pero el pecado te va a separar de Dios y Dios no puede entrar, porque tú lo sigues viviendo, practicando. Habla, busca ayuda. Si es un noviazgo, jóvenes solteros, y tú estás en pecado, tienes que dejar ese noviazgo. Tienes que llegar con esa persona y decirle, ¿sabes? Dios mismo me está diciendo que yo no tengo que estar practicando este pecado antes del matrimonio. Él me quiere puro espiritualmente. ¿Sabes? Yo quiero hacer las cosas que a Dios te agradan. Cásate conmigo. Si crees que es tu pareja, si crees que es ella. Pero si no lo es,
Tienes que dejar de practicar ese pecado. Y eso significa terminar esa relación. Andes jugando con fuego, ¿está bien? Porque el pecado no es un juego. Aguas. Tienes que tratarlo como tal, un pecado. Última cosa, deshazte de celulares si es necesario, deshazte de redes sociales si es necesario, deshazte de estar solo, porque ahí está la tentación. ¿Sabes? No es necesario que lo lleves a la práctica con tu novia. Con tan solo estar solitos, créeme, Satanás está ahí y está en tu mente trabajando. No tienes que estar solo con alguien, con tu novia, ¿está bien? Si tú estás batallando con este pecado. Si no, gloria a Dios, disfruta tu noviazgo, planea casarte, haz las cosas como a Dios le gusta y le agrada. Y gloria a Dios por eso. Vamos, fíjate lo que dice en Mateo capítulo 5, vamos a continuar. Mateo capítulo 5, verso 29. Fíjate cómo Jesús te dice que trates con ese pecado. Mateo capítulo 5, verso 29. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Me está pidiendo que me saque un ojo? No, tranquilos. Te está diciendo que si es necesario cortar algo que te esté llevando a pecar, preferible cortar eso que vayas al infierno por ese pecado. Y es porque no te has arrepentido. ¿Está bien, familia? Créeme, no es fácil dejarlo. Pero Dios nos ha dado todo. Y no somos perfectos, pero vivimos buscando esa perfección. La Biblia nos dice que vivamos en el temor de Dios. Y sabes, el temor de Dios es aborrecer lo que Dios aborrece. Y ese es el pecado. Y cuando tú andas en el temor de Dios, vas a temer pecar contra Dios. Porque tú no quieres eso. Tú le amas a Dios. Y vas a vivir como Él te lo pide. Y si fallas, Jesús está ahí. Jesús te perdona si te arrepientes, pero sigues y sigues. ¿Sabes qué es el significado de la palabra pecado? La palabra pecado en el original significa fallar al blanco. ¿Qué significa? Que nosotros estamos tirando al blanco. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro enfoque. Pero vamos a fallar. Pero nuestro enfoque es tirar al blanco. ¿Qué es eso? Estar en el temor de Dios. Y no andar diciendo que Dios me perdona todo. Tú no andas en el temor de Dios, tú andas en tu voluntad. Y Dios ahí no entra. Tienes que arrepentirte. Iglesia, son temas muy importantes. Son temas que hoy están en las personas, lo viven y lo practican, pero no es popular hablar de esto. Pero sabes, como tu iglesia es importante que tú conozcas estos temas, sepas que dice la Biblia, primeramente para ti, pero también para guiar a aquellos que vienen, a tu familia, a tus hijos, a tus amistades. No juguemos con esto. Ven y pide ayuda. Y sabes, gloria a Dios, porque estás aquí esta mañana. Y Dios tenía en su voluntad que tú estuvieras aquí y escucharas de esta verdad. ¿Está bien, iglesia? Vamos a darle un aplauso al Señor.